Listo, pues buenas noches entonces nuevamente para todos los que acaban de ingresar. Como les estábamos diciendo, esta es nuestra tercera sesión CIPAS y la réplica del tercer encuentro. Recuerden que estos encuentros se hacen para los cursos de primera matrícula y pues hoy estamos aquí reunidos para hablar, para que conozcan, para que se enteren, para que se vayan. Perdónenme un segundo, que es que empezó a entrar un montón de gente. Les hacemos las recomendaciones a quienes vayan ingresando que verifiquen que tengan su micrófono apagado, porque pues No veo el siempre micrófono. siempre se genera un poco de interrupción. Sigue llegando gente. Muy bien, entonces pues hoy la intención es que ustedes puedan entender lo que implica generar una tesis para poder argumentar de manera convincente y que se vayan de aquí como con todo ese complemento en términos de conocimientos relacionado con lo que estamos trabajando en el curso, que pues como ustedes saben, este es un curso autodirigido que depende 100% de su avance. Ay, un segundo, por favor, los micrófonos, porfis, ya. Depende 100% de su trabajo, pero no, eso no implica que nosotros no hagamos un acompañamiento. Por eso la importancia de asistir a estos espacios en donde ustedes pueden complementar su conocimiento con la información que entregamos acá y los conocimientos que les compartimos. Como les decía, entonces hoy vamos a hablar del poder de una tesis con argumentos convincentes. No sé si el profe Daniel quiera agregar algo a la introducción del CIPAS. No, profe, yo creo que ya con esa introducción se ha trabajado lo que se va a trabajar, ¿cierto? Y se ha como presentado una expectativa de lo que vamos a trabajar el día de hoy y pues la importancia del tema que se va a trabajar. Entonces, nuevamente, muchachos, los invito a estar muy atentos, ¿vale? Bueno, entonces continuamos con nuestra presentación. Como les decía y como ustedes saben, este encuentro CIPAS y como todos los que hemos desarrollado, tiene tres momentos. El momento inicial, que es donde hacemos la presentación, donde ustedes entienden el propósito de este encuentro y donde hacemos una actividad en la que pretendemos que ustedes puedan participar de manera activa, sobre todo porque a través de la participación en esas actividades, pues nosotros no nos sentimos hablando solitos. Así que estos espacios no son solamente para que ustedes se conecten, apaguen su cámara y cierren su micrófono, sino para que nos manifiesten sus dudas, sus inquietudes. Profe, no entiendo esto, o esto me parece súper chévere, o entendí que soy muy bueno en este ejercicio. Luego, pues tendremos el desarrollo es el segundo momento, en donde ya entraremos a revisar los conceptos como tal y donde ya ustedes empiezan a concebir cómo se puede generar una argumentación a partir de una idea clara que tenga cada uno. Para finalizar, con las reflexiones y las dudas e inquietudes que cada uno de ustedes tengan, por eso la importancia de su atención, de su concentración y participación, teniendo en cuenta que a partir de eso, pues ustedes pueden manifestar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Bien, entonces continuamos. Me gustaría que alguien me ayudara a leer el propósito de este encuentro, el objetivo de este encuentro. Dayana. Dayana, puedes habilitar tu micrófono y hablas. Sí, Hola, parece ser Dayana, que ¿me no. escuchas? Hola, profe, ¿le puedo colaborar? Segundo, por favor, que estamos haciéndolo por quienes habilitaron el micrófono. No, Dayana nos dice que no puede. Si quieres, baja la manito, Dayana, para saber quiénes más están en cola alzando la manito. Jefferson.
Hola, profe, buenas noches para todos, compañeros. Hola, ¿qué pasó? Propósito, fortalecer en los estudiantes la capacidad de redactar textos argumentativos mediante la construcción clara y coherente de una tesis argumentativa acompañada de dos argumentos bien fundamentados, con el fin de mejorar su habilidad para sustentar ideas de manera lógica y persuasiva en diversos contextos académicos y profesionales. Bien, muchas gracias, Jefferson. Pues bien, el propósito que tenemos con este encuentro es que ustedes hoy reconozcan que tienen la capacidad de poder redactar textos argumentativos, pero además que desarrollen esa habilidad a través de un ejercicio práctico que vamos a proponerles, en donde ustedes puedan entender qué es una tesis, cómo se construye una tesis argumentativa, cuáles son como sus partes, y además que puedan concebir la forma de construir de manera lógica y persuasiva diferentes ideas que permitan desarrollar este tipo de textos. Entonces, la idea que nos convoca hoy es que ustedes, de alguna manera, puedan participar en la construcción de este ejercicio y que al final, pues, se reten a entregar el ejercicio que vamos a proponerles para que no se quede solamente en el cuestionario, sino que realmente ustedes puedan desarrollar su habilidad de escritura en lo que implica un texto argumentativo. Y quiero decirles que este tema les va a servir mucho para más adelante sus otros cursos, otras actividades que tengan que hacer en donde sí tengan que entregar textos argumentativos, en donde les pidan una columna de opinión o donde les escriban un texto académico referente a algún tema relacionado con una clase. Entonces, bueno, hoy lo que van a ver es entender cómo se construyen estos textos y complementar la información que traen del curso y de lo que han hecho en las actividades. Sigamos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento es identificar cuál es el poder que tiene una tesis, pero antes de hacerlo me gustaría saber un poco ustedes qué conocen con relación a este tema. Entonces, para continuar con nuestras actividades o para iniciar más bien con nuestras actividades del curso, voy a pedirles a todos, permítanme un segundo, yo ya les voy a compartir acá el enlace de una página de Mentimeter donde van a encontrar una pregunta y la idea es que ustedes entren a esa página, respondan la pregunta y vamos discutiendo o hablando un poquito de la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué crees que es importante argumentar cuando escribes un texto académico? La idea es que ingresen al enlace que les acabo de compartir y una vez hayan ingresado ahí, pues entonces van respondiendo esa pregunta de manera que podamos ir compartiendo sus pensamientos y lo que ustedes pues comparten sobre esta pregunta. Entonces, ¿por qué crees que es importante argumentar cuando escribes un texto académico? Profe, que no puedo entrar a esa página. Ok, entonces escriba su respuesta acá en el chat, que con el profe Daniel vamos leyendo también sus aportes por allí. ¿Por qué crees que es importante argumentar cuando escribes un texto académico? Y en este ejercicio... Oh my God, hay alguien con el micrófono abierto. Silénciame, por favor, no encuentro el micrófono. Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué crees que es importante argumentar cuando escribes un texto académico? Ahí en el chat está el enlace de la aplicación en donde estamos trabajando. La idea es que ustedes allí nos dejen sus respuestas.
Pero Bueno, solo aquí deja entonces ya poner una palabra corta. puedes escribir hasta 4 o 5 palabras. No tiene que quedarte perfectamente escrito. Por ejemplo, ya aquí nos dieron unas respuestas que dice, se defiende la idea porque se da forma a una idea, porque puede expresarse de manera más técnica, para que no sea una opinión, para sustentar mis ideas, para validar esas ideas. Muy bien, me gusta esa palabra de validar, para que el lector comprenda mejor. Súper. ¿Qué tenemos acá en el chat? Es importante porque te lleva a ir más allá, porque nos permite observar qué manejo y conocimiento tenemos sobre ciertos temas. Muy bien, muy chévere. A ver, leemos otras respuestas. Nos ayuda a dar fundamento para que el lector comprenda mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué chévere! Para darle validez a una idea. Para convencer, muy bien, para convencer. Es muy importante esa palabra, para convencer. Para el diálogo, súper claro. La argumentación nos permite darle pie o paso o permite que se generen discusiones. Bien, para dar credibilidad, para expresarme, para dar razones a un tema, para que el lector comprenda, para dar claridad, para organizar el texto. Uy, profe Daniel, este está súper chévere. Los aportes de este grupo han estado súper interesantes. Muy bien, pues sí, para eso es para lo que sirve una argumentación. Siguiente. Muchas gracias a los que participaron. Ah, bueno, aquí tenemos otras ideas, porque nos permite sustentar las ideas y darle validez dentro del texto. Para organizar el pensamiento y convencer al lector. Muy bien. Bueno, como les decía el profe Daniel al principio, aquí es súper importante que escuchen con atención, vean de manera juiciosa este video que vamos a presentar. Un segundo que alguien tiene el micrófono habilitado. Silenciar. Ok, entonces vamos a escuchar este video y en este video pues vamos a encontrar una estudiante que es monitora o fue monitora y ella allí nos va a contar sobre la estructura del artículo de opinión, que es como el abrebocas para nuestro tema del día de hoy. Compañeros sonadistas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Geraldine Puin, monitora de competencias comunicativas. ¿Qué es un artículo de opinión? Es un texto donde el autor expresa puntos de vista sobre temas relevantes. Debe tener un título que atrape al lector. El párrafo inicial o introductorio desarrolla el tema y la tesis. Segundos párrafos de desarrollo son los siguientes 3 en los cuales se sustenta o se niega la tesis por medio de argumentos. Tercero, la conclusión. Se ubica en el último párrafo, llega a sintetizar y lograr el impacto esperado sobre el texto. ¿Qué es la tesis? La tesis es una oración lo suficientemente específica que posee sentido completo y autónomo. Es la idea central que el autor intenta demostrar o argumentar a lo largo del texto. Características de la tesis. La tesis debe ser debatible debido a que no es un hecho comprobado o unánime y puede crear discusión o controversia. Debe ser sustentable. La tesis involucra hechos o conceptos que pueden profundizarse y explicarse con detalle. ¿Qué es un argumento? Es una expresión verbal o escrita cuyo objeto es defender, probar, contradecir, convencer, simplemente desarrollar una proposición o una tesis. Tipos de argumento. Argumento de autoridad. Es una estrategia en la que se apela a la opinión o testimonio en un tema para respaldar un punto de vista. Ejemplo, los triunfos son el resultado del trabajo duro. Ello me lo enseñó mi padre. Argumento de analogía. Son los que llegan a una conclusión comparando diferentes ideas. Ejemplo, si mis argumentos no convencieron al profesor, debo estudiar más para mi próxima exposición. Argumento de cifras y de datos. Se fundan
en criterios estadísticos o matemáticos. Ejemplo, según un estudio reciente publicado en una revista científica, el 80% de las personas que siguieron una dieta balanceada y realizaron un ejercicio regular experimentaron una mejora significativa en su salud cardiovascular. Gracias, sonadistas, por su atención. Espero esta información apoye en la realización de su tarea. Nos vemos en el próximo video. Muy bien, me gustaría entonces ahora escucharlos. 2, 3 personas que me quieran contar qué les quedó del video, qué aprendieron, qué comprendieron, aprendieron algo. Una enseñanza, una solita. Paula, te escuchamos. Pues según lo que entendí del video, fue que pues hay diferentes formas de narrar o bueno, de hacer la parte de argumentativa de un texto, ¿no? Pues se puede hacer por cifras, se puede hacer también se me olvidó. Bueno, de diferentes maneras, ¿sí? Em, y pues es importante pues a la hora de que una persona lo vaya a leer, pues comprenda la idea de lo que se está diciendo o narrando en determinado párrafo o texto. Permítame un segundo, por favor. Sonia, te escuchamos. Gracias, Muy Paula, buenas por tu tardes. participación. Bueno, en cuanto a lo que hablaba de la tesis, pues puedo entender que es una oración con sentido completo, debe ser algo que tiene coherencia, textos que tienen coherencia, también que es algo que debe ser pues estructurado y que normalmente, bueno, ya en los conocimientos que lo que uno sabe, ha escuchado y lo que ha aprendido, pues normalmente se requiere para títulos universitarios y que eso ya es algo que sabemos. Y que también no sé si ya lo dije, es una investigación que es original, es como autoría de cada uno de nosotros dependiendo el tema que se escoja. Bueno, Profe, gracias, Sonia, por tu participación. Sí, me di cuenta. Gracias a los que participaron. No sé si alguien más quiera contarnos qué le quedó del video, qué aprendió. Mientras tanto, yo quiero decirles que es bien importante que identifiquemos lo que compete a lo que significa una tesis para este ejercicio, que es la argumentación, que no es lo mismo que una tesis o trabajo de grado, no es igual. Entonces, ya más adelante vamos a entender un poco, pero sí es importante que para este ejercicio podamos identificar que no es lo mismo una tesis o un trabajo de grado, un trabajo de investigación, que una tesis para un trabajo, para un sí, texto argumentativo. Sonia ya habló. Sonia, si quieres puedes bajar la manito. Guido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Guido. No, solo quería comentar que me parece interesante los de argumentar, ¿cierto? Los de tener como que argumentar era como explicar lo que ya se había informado. Por ejemplo, que ser más específico, por ejemplo, cuando decía una frase, por ejemplo, como que la próxima vez voy a explicarme mejor para que me entienda el profesor. Por ejemplo, esa frase me parece interesante porque es como argumentar lo que se dio a entender, pero no sin especificar lo mismo. Ok. Solo Gracias. que en la tesis me gustaría como ver como más ejemplos así sobre argumentar. Listo, Guido. Eso Muchas sería gracias todo. por tu participación. Bueno, y la última intervención de
¿Quién tiene la mano? Daisy. Ah, ya no. Lo Daisy, que ¿vas yo a hablar? entendí de una tesis es que una tesis es como una idea o una postura de un autor y se presenta en un texto, el cual debe ser defendido con argumentos válidos y los cuales puedan ser argumentados y debatibles para los demás, que lo puedan sustentar mediante argumentos también. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a los que nos ayudan con sus opiniones y entonces ahora vamos a continuar para que entendamos un poco en qué consiste la tesis argumentativa y cómo se puede plantear, qué elementos utilizaríamos para plantear una tesis argumentativa. Alguien que me ayude con esta lectura. Este significado, la tesis es el enunciado Sharik Dayana. ¿Qué pasó? Hola Sharik, ¿te escuchamos? Ay, ya. Sí, Bueno, creo que ya. estamos. Hola, buenas noches. la tesis es el enunciado que expresa el punto de vista principal que queremos defender en un texto argumentativo, aquello de lo que intentamos convencer o persuadir a los lectores. Cubillos 2022. ¿Cómo se plantea? 3 partes: contexto más unidad de análisis más punto de vista. Gracias, Sharik. Muy bien, entonces lo que tenemos que entender acá y las partes claves que debemos tener en cuenta del significado de lo que es una tesis argumentativa, primero que es un enunciado, segundo que expresa un punto de vista, algo que nosotros queremos defender en el texto argumentativo, en lo que vamos a escribir o a redactar. Y que además eso que queremos defender nos permita, a partir de la redacción y de la argumentación, convencer o persuadir a quienes lean nuestro texto. Entonces, importantísimo entender que cuando generamos una tesis argumentativa, debemos pensar que debe contener mi punto de vista y que debe mantenerse en la defensa de cualquier tema que me permita, a partir de esa redacción, convencer o persuadir al lector. Y como nos lo decía nuestra compañera, pues la tesis argumentativa tiene 3 partes: el contexto, la unidad de análisis y el punto de vista. Para entender esas 3 partes, pues les vamos a mostrar el siguiente diapositiva en donde está explicado de manera muy sencilla cómo está compuesta cada una de esas partes, y mi sugerencia es que tomen atenta nota para que les quede súper claro cómo se construye una tesis argumentativa y en qué consiste cada una de sus partes. Lo primero es el contexto. El contexto es lo que ubica al lector en el área de la discusión. Es como el marco de referencia, como el soporte referencial de lo que yo quiero hablar y de lo que yo voy a hablar. Puede ser un lugar, puede ser un momento, puede ser una referencia de tiempo, puede ser tal vez una obra, puede ser un hecho, puede ser una discusión académica, un autor. Algo ese contexto dentro de lo que yo voy a decir. Esa tesis también debe estar compuesta por la unidad de análisis. Entonces, cuando yo ya tengo mi contexto, digamos que esa área en donde yo voy a ubicar mi tema, pues ya entonces incluyo el objeto central sobre el cual asumo la posición en mi texto. Entonces, ahí es ya donde hablo del tema que voy a tratar o el problema que voy a tratar, o eso a lo que le podemos llamar el objeto de estudio. Entonces, esa unidad de análisis debe estar en un contexto que permita que el lector entienda que yo estoy defendiendo o argumentando sobre esa problemática en ese espacio de tiempo, lugar, obra, discusión, hecho, etc. Pero además, cuando yo planteo la tesis, debo tener un punto de vista o una declaración, le llamamos en este ejercicio de argumentación.
de creación de tesis. La declaración es esa afirmación, también puede ser una negación, que permite manifestar cuál es la postura que yo tengo o la interpretación que yo le doy a ese objeto de estudio. Puede ser una interpretación, una demostración o una evaluación de eso que yo estoy tratando de plantear. Cuando yo uso esas tres partes, cuando las uno, por eso ahí encuentran ese más, da como resultado la tesis argumentativa. Vamos a ver entonces un poco más detallado el concepto de la tesis argumentativa para que podamos aterrizar un poquito más cómo se utiliza. Entonces, lo primero es que aquí ustedes están viendo una columna vertebral. Pues no es gratis. La tesis argumentativa es la columna vertebral del texto. Sin tesis no hay texto argumentativo, porque la tesis es lo que me va a permitir introducir al lector en eso que yo quiero defender o que yo quiero mostrar para persuadir y para convencer frente a un tema. Recuerden que es una afirmación o negación muy específica y que además, como les decía anteriormente, plantea una postura clara frente a ese tema o a ese objeto de estudio. Pero además en su composición, y esto es muy importante, debemos tener en cuenta que es una oración completa. Acuérdense de lo primero que se ve iniciando un poco el curso y también en otros espacios del colegio. Y bueno, que se aprende cuál es la composición de la oración. Entonces, la oración completa tiene sujeto, verbo y complemento. En la tesis funciona exactamente igual. Cuando yo construyo mi tesis, sí es una afirmación o negación, pero debe ser una oración que tenga sujeto, verbo y complemento. Y se sugiere que sea de máximo 2 líneas. Además, como es la columna vertebral del texto argumentativo, es muy importante que cuando nosotros pensemos en la tesis, también podamos pensar en los argumentos que voy a utilizar para sustentar, para soportar, para defender esa tesis. Entonces, pienso mi tesis, pero también digo, y puedo basarme en este tipo de argumentos. Ya vamos a entender un poquito más lo que quieren decir los argumentos. Y este dato es súper importante, y es que la tesis debe ser discutible. Es decir, que cuando el lector se enfrente a mi texto, también genere una opinión, también genere una postura, también diga yo estoy de acuerdo o yo no estoy de acuerdo. Considero que esto está chévere, pero podría hacerse así. Siempre debe ser discutible, porque el texto argumentativo implica que nosotros podamos generar una discusión. Y por ahí alguien lo mencionó cuando les hice la primera pregunta, y es generar debate, generar discusión. ¿Qué pasa con el uso de la tesis? Lo primero es que siempre la tesis, la oración completa, se presenta en la introducción. Siempre se pone en la introducción. Y en los siguientes párrafos, en el segundo, tercero, ahí es donde yo ya empiezo a sustentar, a utilizar mis argumentos para desarrollar esa tesis y decir por qué pienso lo que pensé, por qué planteo esa tesis. Y en el último párrafo o en la conclusión, pues la idea es reafirmar que lo que yo dije como tesis y con todos estos argumentos, pues estoy en lo cierto. De esa manera construimos un texto argumentativo a partir de una tesis que es una oración completa, que puede ser una afirmación o negación y que plantea una postura clara que además es discutible. Ahí ya tenemos una definición de lo que es una tesis. Oración completa, que puede ser afirmación o negación, que es discutible y que además tiene unos argumentos que la defienden. Vamos a ver el ejemplo que está en la parte inferior de la diapositiva. ¿Quién quiere leer después de los 2 puntos? Dale, Soria. Perdón, no había colocado la...
El ejemplo de tesis adecuada. Los alimentos transgénicos son una opción viable para subir para subir demandas alimenticias de países de tercer mundo. Muy bien, y aquí quiero Eso. que todos participen. Muchas gracias. Me gustaría saber, escuchar, leer, ¿cuál creen ustedes aquí de esta tesis? ¿Cuál creen ustedes que es, no, Daniela, la anterior. ¿Cuál creen ustedes que es la anterior? La anterior diapositiva. ¿Cuál creen ustedes que es la unidad de análisis de esa tesis? Comenta un estudiante que nos está escuchando, profe. ¿No me escucha? No, pero si yo te escucho. Víctor, Sí, señor. toca que revises tu audio porque yo escucho normalmente, no sé, muchachos, ¿ustedes escuchan a la profe bien? ¿Normal? Sí, Sí, señor, señor. se le escucha claro. Entonces, Víctor, es tu audio para que tengas y lo revises. Ya le respondí por el chat. Ok, no escuché a nadie. Voy a leer nuevamente la tesis. Voy a leer nuevamente la tesis. Dice, los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. ¿Cuál es la unidad de análisis de esta tesis? Que es un ejemplo que está bien planteado. ¿Contexto? Adrián, Hola, buenas noches. El tema sería, o la unidad de análisis sería los alimentos, ¿no? Los alimentos transgénicos. los alimentos transgénicos. Gracias. ¿Alguien piensa algo diferente? Bien, varios dicen en el chat los alimentos. Ok, vamos entonces ahora a hablar del contexto. ¿Cuál sería el contexto? El contexto sería que aparte de los alimentos también ubica el hecho, el lugar, absolutamente todo. Y en esa frase, ¿cuál sería el contexto? En esa oración, en esa tesis, ¿cuál sería? Los países del tercer mundo. Los países del tercer mundo. Ok, y entonces, ¿cuál sería el punto de vista o la declaración? ¿Escuchan? ¿Suplir las demandas? ¿Perdón? ¿Suplir las demandas? Sí. Sí. ¿Cómo sería? Hola. Se oye una moneda. Sí, no encuentro al estudiante. Ya lo silencié. Bien, el profesor Daniel acaba de poner en el chat una pregunta importante y ¿qué es lo que dice el autor respecto a los alimentos transgénicos? Adrián, Hola, sí, él dice que pues los alimentos los ve viables, ¿cierto? O sea, esa sería la tesis, ¿no? Él está afirmando de que son viables. Y creo que la muy unidad bien, pues sería siendo, me quedo con lo de los alimentos. muy bien. Pues aquí quiero decirles que esta tesis no es cerrada. Si ustedes se dan cuenta, él aquí nos está dejando abiertas las posibilidades, porque dice que son una opción viable. Es decir, no está sesgado a decir es lo único que existe. Ahora bien, en este sentido, pues es importante pensar por qué los alimentos transgénicos son una opción viable. Entonces, ahí, después de que plantea la tesis o mientras plantean la tesis, pues ya se va pensando en los argumentos. ¿Y qué pasa? Que él los sitúa en un contexto y el contexto es
los países del tercer mundo, pero relacionado con las demandas alimenticias, ¿cierto? Entonces, acá lo interesante y lo importante es que cuando nosotros pensamos en la tesis argumentativa, tengamos muy clara cuál va a ser nuestra postura, si va a ser afirmativa o negativa, porque él perfectamente aquí hubiera podido decir, no son una opción viable. Y ahí ya hay un ejercicio de postura, ya está asumiendo una postura. Entonces es importante que cuando pensemos en la tesis argumentativa, pensemos cuál va a ser la posición que voy a asumir frente a este tema y en qué contexto lo voy a situar y cuál va a ser, además, mi punto de vista relacionado con ese tema o con esa unidad de análisis. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, muchachos, entonces si ya tenemos claro, teniendo claro, ¿cierto? Lo que es una tesis y cuáles son los elementos que componen esa tesis, ¿cierto? Ahora vamos a ver los tipos de argumentos que se presentan, que se pueden llegar a presentar. Y aquí tengan en cuenta que solo vamos a abordar tres, pero pues existen, esperen un segundo que se enreda este cable, que existen pues otros tipos de argumentos que se pueden manejar dentro de la argumentación. Lady Joanna, ¿tienes alguna pregunta? No, parece ser que no, pero tienes la mano levantada. Bueno, entonces vamos a mirar estos tres ejemplos que nos presenta acá. Y el primero es el argumento de comparación o de analogía, el cual establece una relación entre dos hechos, sucesos, en diferentes contextos, con el fin de comparar y hallar rasgos comunes entre ambos casos o entre ambos sucesos, o también puede servir para reconocer diferencias, ¿cierto? Entonces, esa comparación sirve para hallar rasgos comunes y diferentes. Y aquí nos da un ejemplo. Igual que el sol y el agua aportan muchos beneficios a las plantas, el ejercicio proporciona múltiples beneficios a la mente. Entonces aquí se hace una comparación entre el sol y el agua y el ejercicio, ¿cierto? De cómo el uno beneficia a las plantas y cómo el otro beneficia a la mente. Otro de los tipos de argumentos que se presentan son de cifras o de datos. Y acá en este tipo de argumento de cifras y de datos y en el argumento de autoridad, me gustaría hacer un énfasis importante en las fuentes de información que vamos o que podemos investigar o profundizar para sustentar Ya ese está tipo de empezando. argumentos. No. Y yo, Por y yo me... favor, tener cuidado con los micrófonos que están abiertos, ¿cierto? Entonces les decía que hay que tener cuidado con la fuente de información para al momento de buscar nuestros argumentos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces encontramos un dato en X lugar, ¿cierto? Sin reconocer la fuente de información, y si la fuente no es creíble, ¿cierto? Si la fuente no es reconocida en el tema que se está trabajando, entonces pierde credibilidad nuestro argumento, ¿cierto? Digamos, si nosotros citáramos algún video en alguna red social que lo dijo algún influencer o que lo dijo alguien en una publicación en algún medio no reconocido, o sea, digamos que redes sociales, ¿cierto? Y nosotros citáramos a esa persona, ¿ustedes creen que eso tendría credibilidad? ¿Cierto que sería dudoso? Entonces, ese comentario me gusta hacerlo previo a estos dos tipos de argumentos para que lo tengamos muy en cuenta.
Ya profundizando en lo que son el argumento de cifras y de datos, pues como bien lo dice, es aquel que se relaciona con cifras y porcentajes para sustentar la tesis argumentativa y nos da un ejemplo presentando unos datos dados por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Entonces dice, 42.5 millones de personas están malnutridas en América Latina según datos de las Naciones Unidas. Yo les pregunto, ¿ustedes creerían ese dato? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo creerían o no lo creerían? Si lo está diciendo la ONU. Alguien está reaccionando, que sí, que sí. Sí, Daisy. Daisy está levantando la Vale, Daisy, ¿quieres preguntar algo, comentar algo? ¿No te escucho? Daisy, ¿me escuchas? No, parece ser que no. Profe, en lo que usted nos dijo de Ah, que vale. toca argumentar, o sea, toca verificar las fuentes que sean viables para argumentar Exacto. nuestro punto de vista. Hay veces en los que hay páginas en las que según es real, pero no son real lo que averiguamos. Y usted dice que Ok, debe confirmar vale. que la página sea real, pero muchas veces las páginas están verificadas, pero también tienen eh, suposiciones, no son Sí. reales. Vale, ahí lo que yo recomiendo es buscar otras fuentes de información. O sea, si tú buscas una fuente de información y te da un dato, ¿cierto? En este caso, un dato, una cifra, una estadística, esas estadísticas siempre tienen un nombre o un tema. Y tú lo que puedes hacer es buscarlo en internet y buscar otras fuentes de información que también manejen ese mismo dato, ¿cierto? Entonces, eso te ayudaría un poco como a cotejar la información. Lo otro es la credibilidad de la persona, ¿cierto? O de la entidad o de la empresa que está publicando ese dato. Por eso yo les hacía la pregunta, si la ONU es la que está dando esta cifra, ¿ustedes la creerían, teniendo en cuenta pues toda la trayectoria e historia que ha tenido esta entidad a nivel global? Yo creo que la mayoría, no me atrevo a decir que todos lo creerían, pero digamos si esto lo hubiera publicado una persona en su cuenta, en su perfil, en su red social, ¿lo creeríamos? Entonces sería como una cuestión de credibilidad esa fuente de información. Jefferson, ¿quieres comentar algo? Sí, profe, pues según lo que están hablando ahí, porque yo estoy trabajando, pero le estoy poniendo cuidado así por Tranquilo. raticos, siempre hay que buscar los canales oficiales, porque hay muchas cuentas falsas que se hacen pasar por las originales y siempre hay que buscar las oficiales para poder verificar que la información sea cierta, o si no siempre caemos en falsos positivos, como decimos por ahí, ¿sí? Porque siempre hay cuentas que por ganar seguidores y todo eso publican cosas que ni siquiera han sucedido y pues mucha gente replica y replica la información hasta cuando ya van y verifican los canales oficiales y ahí es donde se daña como la comunicación, ¿sí? Sí, cuando ya se hizo el daño de la información falsa. Muy cierto, Jefferson, y yo creo, hablando un poco de un contexto global, de un contexto nacional, perdón, es algo que debemos hacer mucho hoy en día, ¿cierto? Verificar la información antes de replicarla o antes de creerla. Guido, ¿quieres comentar algo? Buenas noches. Buenas noches. Sobre lo que comentaba sobre la información, si lo creeríamos. Sí, Bueno, aunque en la pregunta dice sobre ellos que ellos llegaron a esa conclusión, en realidad es como un poco difícil de creer, ¿cierto? Porque incluso si mencionan a una entidad tan grande,
uno debería investigar un poquito más a fondo a ver Ok. cómo fue que llegaron a esa conclusión o a esos datos, o qué medios usaron para llegar a esa conclusión. Porque muchas veces esa gente tampoco da mucha claridad sobre cómo llegaron a ese punto o tuvieron los datos. Ese es mi punto de vista. Ok, perfecto. Ahí hay algo que me gustaría resaltar en tu comentario, Guido, y es que cuando se hace esta, eh, ay, se me fue la paloma, referencia y citación. Cuando se hace esta citación dentro para presentar una información, es bueno ir al documento de origen, ¿cierto? Porque estos documentos de origen presentan todo el proceso por el cual se llegó a ese dato, ¿cierto? Hay una verificación de la información y un proceso y una descripción de cómo se realizó el proceso para llegar a ese dato. Entonces es cierto, muchas veces uno da por entendido de que lo hizo una entidad reconocida y no vamos más allá también a verificar esa información. Es muy cierto, Guido, muchísimas gracias. Y lo mismo pues sucede con el argumento de autoridad, ¿cierto? Que hay que tener mucho cuidado de dónde tomamos la fuente de información para argumentar o sustentar nuestro argumento, nuestra tesis. Y pues, como bien lo dice acá, el argumento de autoridad es el que contiene la opinión de un experto. Experto, dícese de persona que tiene experticia, experiencia y reconocimiento en un área de conocimiento específico, ¿cierto? De una entidad, llámese pública, llámese privada, o de una, digamos en el caso de la ONU, que ya es una entidad global, ¿cierto? Que también tiene como una rigurosidad en sus procesos de análisis social, ¿cierto? Y que siempre publican toda esta información a través de eh, documentos públicos que uno puede acceder a ellos para verificar esa información. Y aquí pues nos da un ejemplo de un argumento de autoridad en la cual dice de cómo los hábitos de vida saludable favorecen los aprendizajes significativos en estudiantes universitarios modalidad virtual en Colombia y todo ello apoyado en un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2020. Entonces ahí se está haciendo una abordaje de un tema de investigación, ¿cierto? Y dice que esa investigación, ese proceso de argumentación está basado en un documento de la OMS, ¿cierto, muchachos? Entonces, lo que les digo, aquí se presentan estos tres tipos de argumentos, de tipos de argumentos, sí, pero hay muchos más que ustedes pueden abordar y profundizar también. Bueno, siguiendo adelante, me gustaría que aquí prestáramos especial atención, muchachos. Aquí hay varias oportunidades para que ustedes participen, para que empiecen como a debatir de lo que hablábamos al principio de la argumentación y la importancia que tiene dentro del desarrollo de los contenidos académicos que trabajamos al principio. Entonces, mucho ojo acá porque vamos a empezar a debatir sobre la inteligencia artificial y la influencia que tiene tanto en nosotros como en nuestros procesos académicos, laborales y profesionales. Entonces, mucho cuidado, muchachos. La inteligencia artificial ha revolucionado nuestras vidas, desde el trabajo y la educación hasta el entretenimiento. Ahora más que nunca tenemos acceso a respuestas ilimitadas y personalizadas, lo que nos hace pensar, ¿esta facilidad no podría afectar el desarrollo cognitivo de las próximas generaciones? La inteligencia artificial te roba tu inteligencia natural. Por un lado, hay personas que piensan que la IA es el siguiente paso en la evolución cognitiva del ser humano y que viene a expandir los límites de nuestras capacidades. Como humanos, estamos limitados en nuestro pensamiento y acciones por nuestros procesos cognitivos, emociones, normas sociales, instintos y hasta necesidades fisiológicas, mientras que la inteligencia artificial opera con programas y algoritmos y procesa información según análisis de datos, probabilidades y estimaciones sin limitaciones aparentes. Por lo tanto, la IA puede proveer de una educación personalizada que se adapte al ritmo y necesidades de cada individuo.
Puede trabajar junto con un equipo y colaborar en ideas creativas. Su capacidad de análisis multidisciplinario ayuda a que las personas tengan una perspectiva más amplia de problemas complejos. Podría ayudarnos a tomar decisiones, resolver problemas y asistir a nuestra memoria imperfecta, así como ayudarnos a resolver problemas apremiantes como la crisis climática de forma más eficiente y efectiva. Algunas plataformas han demostrado que a través de ejercicios la IA mejora las habilidades cognitivas. También se pretende que la IA aprenda cómo es que funciona nuestro cerebro y nos ayude a alinear los procesos naturales para aprender mejor. Por todo esto, algunas personas creen que la inteligencia artificial podría volverse parte de nosotros y formar una nueva entidad superinteligente e incluso darnos la posibilidad de crear una humanidad unida capaz de colaborar sin importar las barreras geográficas o culturales. Pero no todos están de acuerdo. También hay una gran preocupación de los impactos que podría tener, específicamente en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Estas habilidades son vitales para el éxito académico, profesional y social, pero también nos hacen menos propensos a la manipulación y a creernos información falsa, y es parte de lo que nos hace humanos. Si cada vez dependemos más de la IA, ¿qué pasará con estas habilidades? No es la primera vez que la tecnología nos quita habilidades. La Administración Federal de Aviación observó en los pilotos de aviones una dependencia al piloto automático, y ahora se recomienda minimizar su uso para asegurar que los pilotos tengan la habilidad de volar de forma segura aun cuando éste falle. Las calculadoras también podrían resultar perjudiciales y robarnos agilidad para realizar operaciones mentales, pero al contrario de la IA, no es posible usar una calculadora sin entender el proceso, así que por más que pudieran quitarnos agilidad mental, no nos roban nuestra habilidad para pensar y solucionar problemas. Los motores de búsqueda también nos proveen de cantidades enormes de información de forma fácil, pero la IA simula conversaciones humanas y da respuestas personalizadas que nos hacen más propensos a aceptar ciegamente lo que nos dice. Particularmente resulta preocupante que los usuarios han estado incrementando el uso de la IA para realizar inversiones, consultas psicológicas y diagnósticos médicos, y ya se ha demostrado que incluso solo el uso de los motores de búsqueda evita que la información se procese de forma profunda y afectan la retención de memoria. La IA no solo soluciona operaciones o nos provee información de manera rápida, sino que tiene una capacidad potencial ilimitada. Y si ya sabemos que el uso de la tecnología y largos tiempos de uso de pantallas exacerban los síntomas de déficit de atención, deterioro de la inteligencia emocional y social, adicción a la tecnología, aislamiento social, deterioro del desarrollo cerebral y alteraciones del sueño, ¿qué nos podría esperar con el uso constante de la IA? Una investigación puso a estudiantes a resolver problemas de matemáticas. A unos se les permitió usar IA y a otros no. El uso de IA mejoró el desempeño de los estudiantes notablemente durante las prácticas, pero después se les puso un examen sin la ayuda de la IA. Los estudiantes que tuvieron acceso a la IA se desempeñaron mucho peor que aquellos que nunca tuvieron acceso. Otros estudios revelan que el uso frecuente de la IA afecta de forma negativa el pensamiento crítico y delega las tareas cognitivas, reduciendo el pensamiento reflexivo. También se ha visto que en estudiantes con buenas habilidades cognitivas y de comunicación, la IA no proporciona una mejora. La IA nos podría ayudar a reducir la carga mental, facilitar el trabajo y hacernos más productivos, pero parece que el precio que debemos pagar es nuestro pensamiento crítico e inteligencia. No es descabellado pensar que al acostumbrarnos a que la inteligencia artificial nos dé la solución a todos nuestros problemas, dejemos de pensar por nosotros mismos. Bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿Seremos unos superhumanos con IA integrada o quedaremos a la merced de la IA porque nos volvimos demasiado tontos? Podría ser que ambas hipótesis tengan razón. Usar la IA no solo para obtener resultados y respuestas, sino para entender los procesos por los cuales llegó allí, además de seguir aprendiendo por nuestra cuenta y cultivar la mente, muy probablemente nos ayudará a tener más entendimiento de nuestro alrededor e integrar información. Pero también es cierto que lo que no se usa se pierde, y cada vez que automatizamos una tarea y que recibimos una respuesta sin tener conocimientos previos, sin analizarla, es decir, sin ejercitar nuestra capacidad de pensar, perdemos capacidad mental y experiencia invaluables. Así, hoy más que nunca, debe haber un balance entre el uso y tiempo que le dedicamos a la tecnología. La IA debería ser una herramienta más, no un sustituto de lo que más nos hace humanos, nuestro pensamiento y creatividad. Este cuidado debe estar mucho más presente en las mentes de niños y adolescentes que apenas están en formación. No renunciemos a nuestra capacidad de pensar. No renunciemos a nuestra capacidad de pensar, muchachos. Y aquí me gustaría iniciar el debate con ustedes, muchachos, y preguntarles qué opinan
ustedes del uso de la inteligencia artificial en la realización de actividades académicas? Sonia, ¿qué opinas tú? Bueno, yo pienso que estamos cambiando todo, todo está cambiando y pienso que todos los cambios muchas veces son para mejorar. Hay muchos trabajos que no podemos de pronto realizar nosotros, que nos facilita ciertos programas avanzados, por decirlo así. Y en cuanto al uso para las actividades, pienso que es la manera en la que yo lo use. Lo uso de manera responsable, de pronto, si no entiendo alguna definición, si no tengo de pronto cómo argumentar algo y puedo ir a pedir una explicación, o sea, una manera en la que dependiendo el ejercicio, lo que tenga que realizar, me pueda explicar para que yo pueda entender qué es lo qué es lo que debo hacer. Para de pronto corregir, de pronto si uno no es muy bueno de pronto con la ortografía, pienso que son casos en los que se puede usar. Pero es eso, es usarlo de manera responsable y entendiendo y teniendo el conocimiento de que mi propósito es ser profesional, teniendo Ujú. la seguridad de que aun cuando yo use la inteligencia artificial en primero, segundo, tercer, cuarto, hasta que me gradúe, el día que yo vaya a presentar mi examen, ECAE se llamaba antiguamente, no va a estar la IA. Entonces, pues no voy a pasar el examen y nada que hacer. Entonces, es bueno sabiéndolo manejar, usando esa herramienta para ayudarnos, más no para destruirnos, por decirlo así. Ok, Sonia, muchísimas gracias. Y es verdad, hay que saber utilizar esta herramienta para que sea para beneficio y no para lo que decía el video. Lo que no se usa, se pierde. Janet, ¿qué opinas tú al respecto sobre la inteligencia artificial? Hola, buenas noches. Buenas noches. Am, bueno, en cuanto a lo de la IA, de un tiempo para acá fue que eso como tal vino a pegar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en bachillerato, supuestamente eso ya existía, pero nunca lo llegamos a usar. La inteligencia artificial como tal no es enemiga porque a menudo que va pasando el tiempo van saliendo cosas mucho más nuevas en, en la vida, ¿sí? Mm. La tecnología avanza demasiado, tanto para las personas en sus trabajos, eh, salen incluso hasta máquinas gigantes donde van cortando poco a poco lo que es la mano de obra en las personas y todo ese tema. Yo creería que lo importante es tener como quien dice una ética a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Si nosotros de pronto creemos que al realizar un trabajo con la inteligencia artificial desde cero y que simplemente porque tengo pereza o me agarró la tarde para entregar un trabajo, lo más fácil es eso, no, porque pues primero usted no está engañando al tutor, quien nos estamos engañando somos nosotros mismos. La idea es no limitarnos como al pensamiento crítico, al análisis, al aprendizaje autónomo como tal. eh, la inteligencia artificial es muy necesaria, es como el Internet, simplemente ellos te investigación, te orientan, te asesoran, pero lo tenemos que ver desde ese modo, ¿sí? Ese sería como mi concepto mi opinión en cuanto a lo de la inteligencia artificial. Vale, Janet, muchísimas gracias. Y sí, es verdad, uno cuando hace un trabajo solo con inteligencia artificial, relegándole todo el trabajo, toda la función a la inteligencia artificial, nos estamos desengañando a nosotros mismos. Bueno, Janet, muchísimas gracias. Guido,
¿Qué opinas tú al respecto sobre la inteligencia artificial? Y enfoquémoslo en la parte académica, en la universidad, en los trabajos que tenemos en el día a día dentro de la universidad. ¿Qué opinas tú, Guido? Muy buenas noches. Mi opinión sobre la IA va más que todo, por ejemplo, en la parte académica, ¿cierto? Sí, Ahí señor. decía que afecta sobre el pensamiento crítico y demás. Pero en mi opinión, no es tanto así. Por ejemplo, yo recuerdo que antes molestaban mucho sobre el uso de la calculadora y demás, ¿cierto? Que mientras estaba aprendiendo no se podía usar y todo eso. Pero luego se cambió el enfoque. Simplemente se comenzó a ver la calculadora como una herramienta, como se comentó hace rato en el otro ejemplo. La calculadora se usó como una herramienta, asimismo al final se va a terminar convirtiendo la IA, ¿cierto? Y en la parte académica no creo que afecte mucho al criterio ni al pensamiento crítico, ya que la mayoría se está enfocando ahorita en, en usarlo como es, ¿cierto? Como la herramienta que es. Sin embargo, la institución tiene varios usos para la IA, ¿cierto? Que es como el apoyo, como el chatbot y demás. Eh, Creo que la IA no está matando el pensamiento crítico, sino que antes está ayudando a evolucionar la forma de aprender y de cómo nos están enseñando, por ejemplo, la UNAD y demás universidades que están implementando la IA en el aprendizaje y en los cursos y demás. Creo que no es tanto no como algo que nos está acabando, sino que está haciendo un apoyo general para todos los ámbitos, tanto para aprender como para que nos dicten las clases y demás. Ese es mi pensamiento. vale, Guido, muchísimas gracias. Los que tienen la mano levantada, no la vayan a bajar. Tenemos más preguntas para seguir con este debate. La inteligencia. Y Dani, entonces, me gustaría leer dos cositas que hay en el chat que me vale, parecen súper interesantes. adelante, profe, Y una adelante. es, la IA nos puede ayudar a indagar diferentes fuentes con más facilidad, pero no significa que lo analicemos y pongamos nuestra propia opinión. Creo que ahí es un poco alineado con lo que están diciendo y es que, pues sí, podemos usarla como una herramienta que nos permita de pronto agilizar algún proceso, pero también que nos evite este ejercicio de buscar concienzudamente, sino que ella nos da la información y nosotros a partir de esa información pues hacemos un análisis exhaustivo. Y el otro que me parece chévere es, yo pienso que la IA no es muy buena, las personas se van acostumbrando a su uso y creo que solo debe ser usada como fuente de investigación, más no argumentativa ni propositiva, porque lo que le digas lo hace. Entonces, la idea es limitarla a ciertas órdenes para no dejarla entrar en nuestra vida diaria, porque lamentablemente las personas van generando esa dependencia a ella y esto no lo podemos permitir. Listo. Exactamente, sí, no lo podemos permitir porque, como decían anteriormente, pues nos estamos al final engañándonos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, profe, y a los estudiantes que están participando en el chat. Daisy, ¿cómo crees que influye la inteligencia artificial en la forma en la que aprendes? O sea, apropiémonos de la pregunta, en la forma en la que aprendes actualmente en la universidad. ¿Cómo crees que influye la inteligencia artificial? El- la inteligencia artificial influye mucho en la manera en la que nosotros aprendemos, porque muchas veces uno, eh, por decirlo así, por, porque es más fácil averiguar y dejar que una IA o, bueno, una inteligencia artificial cree o haga nuestros trabajos y uno simplemente coger y pegarlo y hacer exactamente lo que él dice. Pero muchas veces lo que él nos arma o lo que él considera que está bien en términos de la inteligencia artificial no está del todo bien, ¿sí me entiende? Él lo hace como el Eh, conocimiento que él tiene, pero nada de lo que él saca muchas veces no es real o no tiene como
como mucha teoría o literalmente no es nada de lo que nosotros necesitamos. Y el uso de la inteligencia artificial, pues es muy útil si la utilizamos de manera adecuada. Y es claro que nos facilita mucho la búsqueda de información y nos ayuda a comprender temas que a veces nosotros mismos no entendemos. Pero como, se me fue la paloma, como, Si eres tú como estudiante, como persona la que tiene que sí, filtrar o y si elegir qué uno información vas a optar. sí, y si uno se apega solo a lo que él le hace, literalmente no pierde la capacidad de entender y desarrollar problemas. Y ¿Eh? eso más adelante va a ser un problema solo para nosotros, porque pues los profesores no, ya estudiaron, ya saben lo que tienen que hacer, pero nosotros cuando salgamos de la universidad y si todo lo hacemos por inteligencia artificial, cuando vayamos a desarrollar una carrera o a trabajar, no vamos a saber absolutamente nada de lo que se supone que debemos aprender. Exactamente, exactamente, porque se supone que ustedes están en este proceso académico para aprender, ¿cierto? Para desarrollarse en la parte profesional y en la parte personal, ¿cierto? Pues es un crecimiento constante que va durante toda la vida y debemos saber cómo utilizar estas herramientas que se están presentando y que se están actualizando cada día más. Entonces, muchísimas gracias Daisy por tu participación. Yerly, ¿la inteligencia artificial te fortalece o debilita tu pensamiento crítico? ¿Qué opinas tú? Buenas noches, compañeros y tutores. Buenas noches. Yo pienso, desde mi opinión, creo que pues la fortalece, pero a su vez debilita. Fortalece porque nos ayuda a crear como, por decirlo así, necesitamos hacer un trabajo y pues él nos da como opciones. Depende de nosotros como personas si colocamos eso o lo reforzamos, pero también lo debilita pues porque si nosotros solo ponemos eso y hacemos la tarea solo con eso, pues nos va a afectar a nosotros los estudiantes. Esa es mi opinión. Vale, es muy válido, Yerly, y muy cierto, dependiendo de cómo la usemos y de cómo la implementemos en nuestro proceso académico. Wilmer, aquí me gustaría salirme un poco de estas cuatro preguntas y me gustaría algo que vimos esta semana en una cápsula de la universidad y nos preguntaba, Wilmer, ¿tú crees que la inteligencia artificial, cuando nosotros la usamos constantemente, es objetiva o subjetiva? ¿Qué crees tú, Wilmer? ¿La inteligencia artificial valida nuestra opinión, valida nuestra forma de buscar información o sencillamente busca ampliamente información para que nosotros elijamos qué es lo que queremos encontrar o qué tipo de información queremos buscar? En el chat hablan de subjetiva. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que por qué es subjetiva? A mí me pareció interesante esa charla que se trabajó, eso fue el miércoles, si no estoy mal. No sé, ¿alguien quisiera opinar al respecto? En temas de estudio, sino también en el trabajo para Aló, fortalecer Ahora sí te aló, escuchamos. sí, ya, gracias. Como en primer lugar, yo pienso que para dar una respuesta a tu pregunta, eh, quiero que tengan en cuenta que la inteligencia artificial está reemplazando algunas funciones de la inteligencia humana, Mm. especialmente tareas respectivas y analíticas. También está la IA reemplazando procesos como de análisis, de cálculo de datos y toma de decisiones más rápido que el ser humano, sí. Pero en sectores como la educación, la salud, la industria, la IA está sustituyendo labores que dependían exclusivamente del razonamiento humano. Algunas
dicen que posiblemente reemplazará al ser humano, que no reemplazará al ser humano, sino que tal vez lo apoyará. Pero la verdad pienso yo que aunque la IA no posee las mismas como emociones ni valores del ser humano, como funciones del ser humano, lo demuestran un reemplazo parcial como en parte a la inteligencia natural. Entonces creo que la inteligencia artificial no sustituye totalmente al ser humano, pero sí está reemplazando varias capacidades cognitivas en diferentes contextos. Y pienso que sí es subjetiva la inteligencia artificial, es Artificial. como mi opinión. Vale, Wilmer, muchísimas gracias. Y como para profundizar un poco en el tema y apoyando lo que dice Wilmer, si se dan cuenta, en el video que mirábamos ahorita dice que hay muchas personas que estaban reemplazando o estaban acudiendo a la inteligencia artificial para temas psicológicos y médicos, ¿cierto? Y muchas veces nos han hecho como esa eh, advertencia, porque es una advertencia, no es una sugerencia, es una advertencia de tener cuidado porque la inteligencia artificial muchas veces no es objetiva, sino que busca validar el criterio que nosotros le damos al momento de buscar información, ¿cierto? Hay unas características que uno puede modificar, unas personalizaciones, llamémoslo así, que uno puede hacer en una inteligencia artificial para que las respuestas que dé no sean, no busquen siempre hablarnos bonito. Él no lo explicaba así. La inteligencia artificial siempre va a buscar hablarnos bonito y muchas veces no va a ir en contra de nosotros para refutar una información que les estemos dando. Entonces quería abordar esto porque muchas veces nosotros damos por sentado y damos por cierto lo que nos dice Lo tocó la con la tuya, inteligencia con sus artificial. datos de Ginebra. Muchachos, por favor, tengan cuidado con los micrófonos que están abiertos. Y volviendo al tema, ¿cierto? Muchas veces nosotros damos por sentado y por cierto la información que buscamos en la inteligencia artificial, no la validamos con otras fuentes y aparte las damos sencillamente, las creemos, digámoslo así, ¿cierto? Y eso puede traer riesgos, si se dan cuenta. Y también otra cosa que me gustaría profundizar, que hablaba en el video, es que hay tres cosas que decía ahí que nos validaba a nosotros como humanos, que era el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y entonces, al momento en que nosotros empezamos a relegarle estas funciones a la inteligencia artificial, ¿dónde estamos quedando nosotros? También quiero aportar a eso que acabas de decir, profe, discúlpame. Ok. Creo que también está eh, desplazando como la falta de tolerancia en el ser humano. Un poco en la parte de lo que usted estaba diciendo. Es decir, el ser humano como que está perdiendo esa sensibilidad en cuanto a la paciencia de esperar algo, sino que ya quiere todo de inmediato. Sí, es cierto, es cierto. Incluso hay inteligencias artificiales que se ha demostrado que son hostiles. Si se nos damos cuenta, por ejemplo, la inteligencia artificial de X, la que se llama Grok, si no estoy mal es el nombre, se ha demostrado que es bastante hostil al momento de brindar una información o de brindar cuando uno está scrolleando, que va como en contra, o sea, que son como publicaciones violentas o que incitan a la hostilidad, ¿cierto? Entonces, eso al momento en el que uno lee y lee y lee y ve ese tipo de publicaciones, como que va creando una reacción en uno. Entonces, también tienes que tener cuidado con cómo esa inteligencia artificial en Internet en general y en las redes sociales puede llegar a influir mucho en nosotros. Y a partir de todo este debate que hemos tenido, ¿cierto? Guido, ¿crees que es correcto utilizar la inteligencia artificial para hacer nuestros trabajos? Demasiado incorrecto, no creo que sea ni moral
ni válido mandarle a hacer un trabajo a una inteligencia artificial. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos trabajos me piden la opinión de uno, ¿cierto? Y no solo la opinión, sino que los trabajos buscan el crecimiento de uno mismo y también resolver algún problema que le especifican, ¿cierto? Y dejarle toda una inteligencia artificial sería como simplemente dar una solución lógica, pero no un pensamiento profundo sobre lo que nos pidieron. Por eso creo que es demasiado malo que una inteligencia artificial haga nuestros trabajos. Ok, y Aunque sí, en la parte ya corporativa, creo que una inteligencia artificial haga el trabajo y lo haga bien, eso ya sería eficiencia y ya sería otro tema aparte. ok, sí es cierto. También ya hay una cuestión de desarrollo de habilidades y de competencias que nosotros en la parte laboral debemos tener muy en cuenta, y es muy cierto. Guido, muchísimas gracias por tu participación. Y Jefferson, ¿crees que la inteligencia artificial es apoyo o dependencia? Buenas noches. Buenas noches. Pues para mi concepto y mi opinión, pues es un apoyo y también es una dependencia. O sea, digo que después, o sea, antes de eso, las personas sufrían mucho para cualquier información que querían en el momento, ¿sí? Hoy en día, pues se puede preguntar siempre y cuando sea un apoyo, ¿sí? No depender solamente de eso, sino un apoyo en algo que sea rápido. Pues es mi humilde opinión, no sé si estoy en lo No, correcto. perfecto, perfecto, ya no te preocupes. Sí, muy válido tu punto, dependiendo de cómo se use, puede ser un apoyo y si se abusa de su uso, puede llegar a crear una dependencia. Y yo les daba a los muchachos un ejemplo que me parece bastante gracioso y es que una persona estaba haciendo senderismo y le tomó la Ya que se de foto. noche. Muchachos, cuidado con los micrófonos, por favor, que están interrumpiendo la clase para los demás estudiantes. Bueno, les contaba la historia. Una persona iba caminando haciendo senderismo, encuentra un hongo, le toma una foto y le pregunta a ChatGPT que si puede comerse el hongo. Y ChatGPT le dice que sí, que efectivamente puede hacerlo. La persona resulta intoxicada y casi fallece, ¿cierto? Después va y le pregunta, le hace el comentario a ChatGPT y le dice, bueno, tú me dijiste que el hongo era comestible. Y dijo, ah, sí, perdón, el hongo es venenoso y le explica todo, le da toda la información del hongo y le pregunta al final, ¿quieres saber más sobre hongos venenosos? Y entonces ahí, hablando sobre las tres funciones que nos hacían más humanos, ¿cierto? Sobre la toma de decisiones, sobre el pensamiento crítico y sobre la resolución de problemas, esta persona relegó todas esas tres funciones a la inteligencia artificial, no cotejó la información, no buscó otras fuentes de información y actuó y podemos ver los resultados que les conté. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Sonia, ¿quieres comentar algo? Sí, compañeros, estaba pensando mientras que escuchaba pues el debate y venía a mi pensamiento algo y es que a raíz de, digamos que de las actualizaciones, no solo la IA, sino cada uno de los sistemas operativos, los celulares, todo eso, pensaban que por lo menos a mí me pasa algo que ella me hizo una crítica constructiva y es cuántos números de teléfono me sé en estos momentos, de pronto mis claves personales y hay muchos
que se me han olvidado y es por eso, porque digamos ya yo me volví dependiente de que todo lo tengo en un teléfono. Entonces, como en mi teléfono tengo registrados los números de mis familiares, de mis amigos, ya no hay nada que me exija a mí aprendérmelos. Y unos tiempos atrás, cuando no tenía un teléfono con un software avanzado que pudiera, entre comillas, guardar toda mi información, era prácticamente obligatorio La aprenderse, cabeza. memorizar menos 20, 30 números, los de los familiares, el del trabajo, el del jefe, y lo hacíamos. Y era rápido aprendérselo porque, no sé, el cerebro estaba entrenado para eso. En cambio, hoy en día, pues es como más difícil. O sea, nuevamente tiene que iniciar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 varias veces para llegar a aprenderse. Entonces era como eso que me acordaba en estos momentos. Vale, Sonia, gracias por tu participación. Y es verdad, muchas veces le hemos dejado, le hemos seguido delegando esas funciones a la inteligencia artificial y me pasa, pues, me siento un poco identificado con el tema o con el ejemplo que compartías, y es que muchas veces uno, digamos, alguna vez me perdí en un viaje y no había traído mi celular y no podía comunicarme con nadie porque no me acordaba del número de ninguno de mis familiares con los que estaba viajando. Y entonces yo dije, oiga, ni siquiera el número de uno de mis familiares y me sentí perdido ahí y me siento identificado con ese ejemplo. Listo, muchachos, entonces si se dan cuenta, aquí hay un debate bastante interesante, bastante amplio y bastante profundo sobre la inteligencia artificial. Una última participación, Daisy, que me está pidiendo que no puede levantar la mano. Daisy, ¿qué quieres comentarnos? Daisy, pues me dijo que no puede levantar las manos. Bueno, mientras voy leyendo algunas de las participaciones que están en el chat, Angie Lorena dice respecto a si es correcto no utilizar inteligencia artificial completamente en nuestros trabajos, dice que es incorrecto presentar trabajos completamente realizados con inteligencia artificial, pues nos hacemos daño a nosotros mismos. Primero porque se incurre en el delito de plagio, muy cierto. Además de que al realizar los trabajos por inteligencia artificial nos limitamos a aprender, pues nos limitamos a aprender, pues no nos arriesgamos a equivocarnos y aprender y limitamos nuestro conocimiento. Y ahorita leyendo esta participación, Angie, muchísimas gracias, me hizo acordar de un estudiante hace mucho tiempo que tenían que escribir una historia de vida, con lo que trabajamos en el primer encuentro, y no sé cómo al leer, me pareció un poco raro la forma de escritura y pasé el documento por un revisor de inteligencia artificial y salió 100% la historia de vida hecha con inteligencia artificial. Me pareció curioso, pues que era algo como tan personal, como tan propio de uno, y aún así, pues acudió a una inteligencia artificial para hacer ese escrito. Entonces, esa cuestión, esa dependencia muchas veces llega hasta ese punto que no somos capaces ni de hablar de nosotros mismos. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Listo, ya, vuelvo y digo, hemos hablado bastante sobre la inteligencia artificial. Tengan en cuenta que con todo esto que hemos hablado, la idea es que ustedes eh, vayan creando una postura, una tesis respecto a la inteligencia artificial para que más adelante puedan desarrollar un texto argumentativo, ¿cierto? Entonces, empezando en la redacción de este texto argumentativo, que la idea es que ahorita pues vayan proyectando su tesis, así a grandes rasgos, y en esta semana puedan profundizar y desarrollar como con más tiempo este documento, este texto, perdón.
Y la idea es que ese texto tenga como la siguiente estructura. Primero, un párrafo de introducción, un párrafo de inicio en el cual se va a presentar la tesis. Recuerden que la tesis va en el párrafo de introducción, ¿cierto? La cual la tesis debe definir la postura sobre la temática brindada, ¿cierto? En este caso, la inteligencia artificial. La idea es que ustedes definan si la quieren enfocar en la parte académica, en la parte laboral, en la parte profesional, en la parte personal o en la parte o generalizar el tema de la inteligencia artificial. Entonces ustedes deciden cómo quieren abordar el tema. Y pues redacte de forma clara, concisa todo lo que explicó la profe Vivian respecto a la tesis en este primer párrafo. Y aparte, aparte de la tesis en este primer párrafo, también debe ir al inicio un gancho, ¿cierto? Que es una primera oración, una primera idea que sea atractiva y que enganche al lector, ¿cierto? Y que después haya como un contexto de lo que se va a hablar, ¿cierto? Si se va a hablar en la parte académica, entonces un poco hablar sobre la educación; si se va a hablar en la parte laboral, de pronto hablar sobre eh, el desarrollo de competencias y habilidades laborales dentro del mercado hoy en día. Bueno, ustedes eligen y profundizan ese tema, ¿cierto? Ustedes son libres de hacerlo. Y por último, en este párrafo inicial, pues compartir su tesis. Recuerden, máximo 2 líneas, tiene que ser clara, tiene que presentar una postura propia y tiene que ser debatible, muchachos. Nada de ideas obvias, porque la idea es que, pues, que se arme un debate o que creen ustedes un debate alrededor de la postura que quieran compartir. En este texto argumentativo, la idea es que trabajen. Janet, no, no es la tarea 4, es un texto argumentativo no calificable, ¿cierto? No obligatorio, de pronto para los que tienen esa duda, es una evidencia del trabajo que hemos realizado de este espacio, ¿cierto? Y que la idea es que ustedes lo compartan más adelante como evidencia de este espacio y como evidencia de los conocimientos que ustedes obtuvieron, que ustedes aprendieron acá con nosotros y con sus compañeros. Les comentaba, la idea es que ustedes redacten 2 párrafos de desarrollo nomás, ¿cierto? No muy extensos, ahí nos habla de 6 líneas. Y aquí nos presenta 2 tipos de argumentos, de datos o argumento de autoridad o de experto. Ustedes eligen cuál van a desarrollar. Incluso pueden decir, no, no voy a utilizar el de autoridad, sino que voy a utilizar un argumento de analogía o de comparación, ¿cierto? Entonces ustedes tienen ahí la decisión de elegir qué tipo de argumentos van a trabajar. Lo que sí es importante es que las fuentes de información, que también ya hablamos sobre ellas, la importancia de saber elegirlas para que para que le dé credibilidad a nuestro argumento, es que deben citarlas. ¿Cómo se cita esa fuente de información? Entonces ustedes colocan entre paréntesis cuando vayan a utilizar la información. Si es de datos, entonces ustedes dicen según la ONU, según la OMS, según la entidad que ustedes quieran citar. eh, Tantas estudiantes utilizan inteligencia artificial en sus trabajos, ¿cierto? Entonces, digamos que eso lo dijo el Ministerio de Educación. Entonces, ustedes colocan entre paréntesis Ministerio de Educación, que es la fuente, o si lo dijo un autor, una persona, colocan el apellido del autor, coma, año de publicación del documento fuente de la información. Ustedes buscan en qué año se publicó y entonces lo colocan ahí. Entonces, nombre de la entidad o apellido del autor, coma, año de publicación. Eso sería una cita. Y ya la referencia es ya cuando acaben el texto, ¿cierto? Al final colocan un subtítulo, referencias, y nuevamente colocan apellido del autor, año de publicación, nombre del documento, fuente del cual tomaron, y después comparten el enlace de donde salió ese documento fuente de la información. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro estos 2 puntos, párrafo de introducción y párrafos de desarrollo?
Sí, Listo. señor. Parece ser que no hay duda. Y por último, cierto, importante, finalizar nuestro texto. Este también es otro tipo de gancho como para finalizar los argumentos que ya hemos desarrollado. Bueno, espérenme un segundo que Sonia me está pidiendo que nuevamente, recuerden, párrafo, la actividad. La actividad es un texto argumentativo que va un párrafo de introducción con un gancho, ¿cierto? Inicial, un contexto del tema que es inteligencia artificial, que ustedes pueden enfocarlo, y pues la tesis que van a trabajar y unos párrafos de desarrollo que ustedes deciden en cada párrafo qué tipo de argumento van a trabajar citando, recuerden, nombre de la entidad o apellido de autor, año de publicación y pues la referencia abajo al final del documento. Y párrafo de conclusión en el cual se reafirma la tesis, ¿cierto? La que ya propusieron al inicio, desarrollaron en los párrafos 2 y 3 y la van a reafirmar acá y van a resumir muy brevemente los argumentos que desarrollaron y opcionalmente pueden hacer una reflexión o un llamado a la acción respecto a un tema, ¿cierto? Un ejemplo corto ahí que podrían manejar es, por ejemplo, si están hablando de la inteligencia artificial en la educación, hacer como una pregunta a todos aquellos que están leyendo este texto argumentativo. ¿Les parece bien que nuestros estudiantes hoy en día se estén formando a través de una inteligencia artificial? Y cerramos y ahí acabamos el texto, porque la idea es dejar reflexionando a nuestros lectores. Vale, Jenny, déjame, ya termino acá y te lo explico desde el Padlet donde se va a publicar donde se puede publicar o compartir el texto argumentativo. Y ya lo explico nuevamente. Pero no sé si ya me estoy quedando disfónico. Y por último, recuerden que un buen argumento tiene el poder de convencer, es el objetivo del texto argumentativo, y de transformar. Hoy han construido o van a construir un texto argumentativo que no solo expresa ideas, sino que las respalda con fuerza y claridad. Para aquellos que me están preguntando cómo van a publicar, esto, la idea es que ustedes lo compartan a través del correo electrónico mío o el correo electrónico de la profe Vivian, que ya se los comparte. Esperen un segundo. Puede ser a través de correo electrónico institucional del Padlet, que también ya les voy a compartir el enlace del Padlet. Ahí ustedes lo publican y también ya se los presento acá. Denme un segundo. Es que ni siquiera lo he abierto. Ya, acá. Bueno, para los que me preguntaban que por favor repitieran nuevamente la actividad, ¿cierto? Alicia, espérame, termino acá esta idea y ya te doy la palabra. La idea es que ustedes publiquen su texto argumentativo, ¿cierto? Con nombre, título del texto argumentativo. En el primer párrafo van a presentar su introducción y tesis, muchachos. Acuérdense que la tesis debe estar clara, concisa dentro de este párrafo de introducción o primer párrafo y van a trabajar dos párrafos de argumentos. Pues aquí dice que de datos y de autoridad, pero ustedes eligen de los tres que vimos cuáles van a trabajar y un último párrafo de conclusión, ¿cierto? En sí, eso se comprende la actividad. Ustedes lo pueden compartir acá directamente el texto o como les decíamos, pueden compartirlo a través de correo institucional, que ya les compartimos los correos en el chat, o a través de Teams. Nos pueden compartir
su texto, pues yo lo copio del documento que ustedes nos envíen y lo comparto acá, como para dejar todas las evidencias en este espacio. No sé si ya quedó claro ese aspecto o hay todavía dudas al respecto. Lady, no es un video, es un documento de 4 párrafos. Bueno, un texto de 4 párrafos y título. No olvidemos el título. Vale, es Sonia y Jenny. No sé si ya quedó claro lo que es esta actividad que estamos trabajando del documento, del texto argumentativo. Plazo, yo creería que una semana, ¿cierto, profe? De aquí al 24 de abril. Sí, está bien, una semana, como dijimos esta mañana, hace una hora, hace 2, 3 horas. Sí, sí, es que llevamos hablando ratito. Eh, Víctor, el video de la grabación de este encuentro yo se los estaré compartiendo mañana o el lunes a más tardar, ¿cierto? Para que puedan mirar la grabación y pues retomar todos los conocimientos y todos los conceptos que se trabajaron acá. Ana, Analicé, bueno, sí da puntuación intelectual, da puntuación en aprendizaje, pero no da puntuación para el curso, pero pues la idea es que se reten a escribirlo. Entonces, en resumen, la idea es que construyan su texto argumentativo a partir de las indicaciones que dimos en este ejercicio, que sea de 300 a 400 palabras. Recuerden que es en un formato en Word. Lo pueden enviar por correo al profe Daniel, a mí, lo pueden subir al Padlet o lo pueden enviar por el Teams. Se meten a Teams rápido, profe, le copio mi trabajo y nos lo envían por el Teams. Y pues la idea es que apliquen las reglas que les enseñamos hoy en cuanto a la construcción de tesis y a la construcción de cómo uso esa tesis para crear un texto argumentativo. Plazo hasta el próximo viernes 24, creo que cae. sí. Hay una manito levantada de Juan. Profe, buenas noches. Profe, para marcar asistencia. Ya estamos enviando por el chat el enlace para que diligencien la asistencia por allí. Y pues recuerden que los que les aparezca y se hayan inscrito en el CIPAS de la réplica pueden también marcarlo, deberían marcarlo en el campus. Entonces, aquí también ahí está el código QR, ya les compartí el enlace en el chat para que pues confirmen y marquen esa asistencia. Para aquellos que de pronto al principio creo que había un estudiante que me estaba comentando que no le salía para confirmar asistencia, debe ser porque no se había inscrito para esta sesión. Creo porque ya estamos en tiempo de la réplica, debería salirles la opción de confirmar asistencia. Lo Sí, si no se importante, inscriben, no les habilita. sí, lo importante es que, pues que asistan, que participen, siempre les he comentado eso, que tengan muy presentes pues todos los conocimientos, todos los conceptos, todas las dinámicas, porque ese debate que se generó acá, ¿cierto? Nos ayuda a nosotros como a desarrollar ese pensamiento crítico, esa, es como la labor o el objetivo de la academia, de la universidad, que ustedes puedan desarrollar en sus actividades este pensamiento crítico. Entonces, quiero agradecerles por su participación, por eh, por compartir con nosotros sus ideas, sus percepciones, sus opiniones, sus análisis de los temas que hemos trabajado en este encuentro, ¿cierto? Espero que puedan compartir con nosotros la evidencia de ese debate
que sería pues el texto argumentativo. Y si tienen pues dudas, inquietudes más adelante, recuerden que siempre estamos la profe Vivian y también yo, Daniel González, pendientes como para aclarar las dudas que tengan al respecto. ¿Vale, muchachos? Me La disculpo que foto. estoy hablando, sí, más pasito de que se me está yendo la voz. Entonces, profe, invítalos, por favor. Bueno, los invito antes de que se vayan, sé que están cansados, nosotros también, ya llevamos 5 horas aquí dando clase, pero no importa, estamos con toda la actitud, solo les pedimos por favor que nos regalen una fotico, habiliten su camarita, es una fotico rápido, 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 tomamos la foto y los dejamos descansar para que se vayan a pensar en su tesis, en su texto argumentativo y lo consulten con la almohada y lo pongan en consideración de los que creen en la inteligencia artificial con ChatGPT, Gemini, los que no, pues bueno, no importa también. Gracias a todos los que están prendiendo su cámara, súper chévere ponerles, siempre digo esto y lo repito, me encanta ponerle rostro a los nombres porque uno los lee en sus chats, los lee en sus correos, los lee acá, los escucha, pero muchas veces uno no tiene como las caras muy claras. Más camaritas, estoy esperando que más personas se sumen a la fotico. Gracias a todos por haberse sumado a este espacio. ¿Quién más va a prender su cámara? Estoy dando espacio para que quienes más se quieran unir. Ahí se está ampliando la sala. Ya llevamos muchos con camarita. Voy a dar un minutico más para que prendan su cámara y me dispongo a tomar la foto de la noche. Oye, hoy hay muchos interesados en prender su cámara. Qué chévere. Me gusta cuando veo caras. Bueno, entonces ahora sí, cuando les diga 3, van a sonreír. ¿Listo? 1, 2, 3. Voy a tomar otra, así que no se me vayan, por favor. Voy a tomar una más. Ahora sí. Jefferson, la cámara. Eso, bien, Jefferson. Casi no queda en la foto. Sonrían. 1, 2, 3. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Tengan una feliz noche, descansen y gracias por haber participado en este encuentro. Una feliz noche para Gracias. todos, muchachos. Que descansen. Mi profe, Gracias, una feliz profes. noche. Chao, Dani. Mañana me topo por acá, sí es. Ay, sí, me toca dentro de 8 días. Chao. Gracias, muy amable. Chao, buenas noches. Chao. Una feliz noche para todos. Mi profe, con el Muchas